Bondadoso y cariñoso Padre Celestial, en este momento te damos muchísimas gracias por este día que nos regala, este hermoso sábado, de estar nuevamente acá en la iglesia, de poder escuchar tu palabra, de poder alabarte, entregar incluso, Señor, aquellos tesoros que tú nos das, Señor, para que la obra continúe. Pedite que tu Espíritu Santo se quede con nosotros para que nos acompañe, Señor, hasta mañana en escuchar tu palabra. Te hacemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? ¡Feliz sábado! Feliz sábado. Realmente es un sábado un poco distinto, hace un poco de fresco, diría algunos amigos que tengo. Y uno se levantaba y decía, bueno, capaz que no va a ser tanto frío, ¿no? Porque mayormente acá en Salta, ¿qué es lo que pasa? En la mañana 8, 9, está frío, llega a las 10 y comienza a subir la temperatura. Pero aparentemente ya estamos más cerca de las 12 y el sol no va a salir. Pero a pesar de eso, sí hay un brillo, hay una luz que sí nos va a dar ese calor, nos va a dar esa alegría. Y es poder escuchar la palabra de Dios, el poder alimentarnos especialmente de ella. Y con un mensaje muy lindo, ¿sí? Así que un feliz sábado a todos. Realmente contento porque veo muchísimas caras que ya no es que son visitas, ¿no? Muchas veces tenemos una costumbre en la iglesia de ocupar la palabra visita, cuando realmente la iglesia no recibe visita, ¿sí? Sino que recibe amigos, ¿sí? Y familias, ¿sí? La visita va, viene, pasa y se va. Pero la familia es la que se queda, es la que sigue acá adelante. Y por eso uno se pone contento cuando ve que la iglesia va creciendo, cuando va ingresando nuevos amigos, ¿sí? Para el crecimiento de la iglesia. Así que vamos a comenzar esta mañana. Yo quiero que podamos abrir nuestras Biblias, ¿sí? ¿Todos trajeron Biblia? ¿Sí? ¿Puedo verlas? Muy bien, ahí están las Biblias. Vamos a ir abriendo el libro de Hechos. Pero yo quiero comenzar a que comiences a imaginar un poquito y a meditar en la siguiente pregunta. Vieron que el mundo donde vivimos y que nos rodea, a veces hay muchas preguntas y cosas que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, de la existencia de nuestro Dios, ¿no? Hay personas que cuestionan su existencia por bastantes motivos y una de esas preguntas que dice, si existe Dios, ¿por qué existe, por ejemplo, el sufrimiento? Porque hay personas que a veces nosotros vamos y exploramos en el mundo, como ser países que no están tan desarrollados como ser África y demás. Y además, a mí me pareció curioso esto, hay una tribu, ¿sí? En aquella zona que se le conoce, por ejemplo, la tribu que come lodo, ¿sí? Literalmente es la comida que ellos tienen, agarran un poco de aceite, la mezclan con el barro y esa es su comida de todos los días, ¿no? Entonces por eso se le conoce como la tribu que come lodo. Y claro, y uno dice, pero si existe nuestro Dios, ¿sí? ¿Por qué hay personas que sufren? O a veces porque hay milagros que ocurren a ciertas personas y a otras no, ¿sí? Y para eso vamos a abrir la palabra en el libro de Hechos, capítulo 12. Y Dios nos va a responder esta pregunta y varias quizás que tenemos en nuestra mente. Libro de Hechos, yo bajo un poquito, estoy muy lejos de ustedes. Me gusta estar más cerca, porque acá se siente más el calor, ¿sí? con cada uno de ustedes, ¿sí? Libro de Hechos, capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, ¿sí? La historia comienza de esta manera. Dice, en aquel mismo tiempo. ¿Qué aquel mismo tiempo? A ver, ¿qué es lo que pasaba en ese momento? Resulta que nuestro Señor Jesucristo había venido acá en la tierra y dio su vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Resucitó al tercer día y después de estar un tiempo con los discípulos, ¿sí? Nuestro Señor asciende a los cielos. Y cuando Él se va al cielo, le deja una misión importante aquí a los discípulos. Y cuando le deja esa tarea importante que es la predicación del Evangelio, ellos tenían que esperar algo antes de salir. ¿Y qué era? La presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Ese momento del Pentecostés donde ese aire poderoso entró ahí en esa casa donde estaban reunidos, donde estaban compartiendo, ¿sí? Y el Espíritu se posó sobre cada uno de ellos. Entonces comenzaron a predicar el Evangelio en distintos idiomas, a viajar a distintas partes del mundo. Es más, llegó un momento que fueron tan conocidos que el mismo Dios, de paso esto lo dice el Camino a Cristo, si no mal recuerdo, que fue el mismo Dios que le dijo a ustedes, a partir de ahora se llamarán cristianos.
que nos dice la Biblia, ¿no? Que en Antioquía fue en ese lugar donde el pueblo de Dios comenzó a tomar su identidad. ¿Sí? Pero claro, en el momento cultural y político de la época, claro, veían que los cristianos estaban creciendo y los gobernadores se preocupaban, porque pensaban que en algún momento podrían producir un golpe de Estado, que podrían producir algo, un malestar en la sociedad, ¿sí? Para en ese momento el ser cristiano era complicado. ¿Sí? Como algunos dirán así, no, pero seguimos siendo complicados, ¿no? A veces las personas nos miran y dicen, qué gente rara, ¿no? Yo recuerdo ahí cuando estuve en el sur de Tucumán, un hermano que lo íbamos a visitar en medio del campo de Marapa, ¿sí? Un hermano que tiene una historia maravillosa, porque él conoce la Biblia, ¿sí? Conoce a la identidad del sábado, comienza a conocer, y él no aceptaba ninguna iglesia hasta que llegó un hermano, no sé de qué parte, no me acuerdo exactamente la historia, pero le presentó la Biblia y dijo, bueno, esta es la iglesia verdadera. O sea, no tuvo ningún instructor bíblico, simplemente fue la Biblia que él comenzó a leer con su esposa. Y claro, y él me decía que cada vez que lo iba a visitar un pastor, ahí dice, pastor, acá nos conocen como un nombre particular, qué gente rara, ¿sí? Y de verdad somos raros, ¿por qué? Porque dentro de nuestra identidad creemos en un Dios verdadero, un Dios que muchas veces la gente se ha olvidado, ¿sí? De adorarlo, un Dios que realmente cumple todas sus promesas, ¿sí? Y es una iglesia bastante linda, si algún día tienen la oportunidad de ir a Marapa, vayan, conozcan, ahí se van a encontrar con este hermano que se llama Luis Uñate, que es el pionero de esta iglesia. Pero claro, para el gobierno en este momento, tener cristianos, decían, bueno, es una problemática. Entonces el rey, para agradar también un poco al imperio romano y todo el contexto que rodeaba, comenzó a hacer algo, comenzó a capturar cristianos. No sé cuánto vieron los pitufos, no sé si se acuerdan la historia de Gárgames. Bueno, el rey Herodes estaba como Gárgames, ¿sí? Encontraba un cristiano y lo quería atrapar, y cuando lo atrapaba, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Los maltrataba, ¿sí? Y en medio de ese maltrato y en cuanto a sus capturas, cayeron 2 de los discípulos. Entonces el versículo 2 dice, mató a espada ese día, ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. ¿Sí? Y acá es donde comenzamos a desarrollar la historia y lo que continúa. Versículo 3. Y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Tomando preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 guardias de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran. Interesante, ¿no? 4 guardias, parece que éramos bastante peligrosos en ese momento nosotros. Andábamos con la Biblia acá en el bolsillo bien empuñada, ¿no? Y se ponía a sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. ¿Sí? Paramos ahí un poquito, ¿no? Después la Biblia sigue relatando que en ese momento del cielo baja un ángel, y cuando baja el ángel, ¿qué es lo que hace con Pedro? Lo rescata de la situación que estaba pasando. Pero yo me puse a pensar un poquito en esta cuestión. De paso, es lindo cuando la iglesia se moviliza y ora por algo especial, ¿no? La Biblia dice que en ese momento Pedro que estaba en aprieto, estaba pasando momentos difíciles, y la iglesia todos unidos orando por esa situación. Y ocurre, que es lo que dice la Biblia, ese gran milagro, ¿sí? Aparece un ángel. Pregunta, ¿cuántos de acá hemos visto algún ángel? ¿Sí? Y uno se puede pensar, no, pastor, hace mucho que no vimos a un ángel, ¿no? Yo digo, cada vez que veo un ángel, simplemente hago referencia también a mi esposa, ¿no? Que para mí es alguien muy especial. Pero cuando uno se pone a pensar esto, los discípulos era común ver los ángeles. Es más, hay un libro maravilloso que se llama El Caminar con Ángeles, donde personas cuentan testimonios bastante lindos de estos milagros que aparecen por ahí en algunos lugares. Pero llega este momento que la iglesia unida ora por este discípulo del Señor. Pero acá hay 2 contrastes. En el caso de Pedro, ¿sí? ¿Qué ocurre? Un milagro. Pero anteriormente, ¿sí? ¿Qué es lo que había pasado con Jacobo? ¿Sí? ¿Ocurrió algún milagro? No. Y acá es la siguiente pregunta. ¿Acaso Dios tiene favoritismo? ¿Acaso Dios parece que en ese momento se paró y analizó y dijo, bueno, acá está Jacob y bueno, vamos a dejar que él muera? Tranquilo, no pasa nada. Y claro, no, Pedro es excelente, él es el más educado de todos los discípulos. Es más,
Está en mi estante, hay una foto de Pedro y él es mi favorito. ¿Sí? ¿Tiene esa mentalidad Dios? No. La mentalidad de Dios es una mentalidad de padre. ¿Sí? Es más, yo sé que por ejemplo ahí Betina y Sergio tienen a sus dos hijos, ¿no? Tienen a Mateo y lo tienen a Bauti, ¿no? Y no es que uno entra en la casa de ellos dos, que de paso a veces que lo pude visitar, y tiene una foto grande acá de Bauti, ahí bien grande, saltado, a ver que de paso Bauti está en el concurso del deseo de toda la gente. No, los dos hijos, sí, están ahí en su fotito al mismo nivel, ¿sí? Yo además cuando era más chico, una de las cosas que solíamos esperar con mi hermana era la visita de mi papá. Mi papá venía, entonces escuchábamos la camioneta cómo llegaba, y cuando llegaba esa camioneta nosotros nos apresurábamos a recibir a nuestro papá porque él traía algo, ¿sí?, en el maletero, en la bolsa de las compras, un jugo Hades. Para nosotros era algo muy valioso ese jugo Hades porque llegaba y nos comenzábamos a repartir, ¿sí? Pero no era que mi hermana recibía un poco más de jugo por ser más grande, ¿sí?, y yo un poquito menos por ser más chico, sino que mi papá medía los vasos y los nivelaba a la misma altura y tomábamos el jugo por igual. Es el pensamiento de un padre. No existe ese favoritismo, no existe ese pensamiento, vos sos mejor que tu hermano por esto, no. Para Dios todos somos iguales. Pero acá la gran pregunta, Señor, ¿y por qué no hiciste el mismo milagro con Jacobo? Si también lo amabas, si también fue tu discípulo fiel. Es más, él en ningún momento se negó en predicar tu palabra. ¿Acaso tenía más favoritismo con Pedro? No. Simplemente que nosotros tenemos que comprender la visión que que el texto bíblico nos quiere hacer entender. Yo esto lo entendí más adelante cuando me pasó en una ocasión, ¿sí? Y no me voy a olvidar por la fecha, 8 de marzo, me acuerdo porque es el Día de la Mujer, un día muy importante, y claro, resulta que en ese día había fallecido una hermana de iglesia con un cáncer de mama, ¿sí? Fallece esta hermana, tuvimos que hacer el sepelio y yo tuve que viajar de Rosario a la Frontera hasta la ciudad de Güemes. Después no tenía colectivo, así que un hermano muy amablemente me lleva de vuelta a Rosario a la Frontera. Pero en medio de ese camino, ¿sí?, este hermano con mucho cariño me pregunta lo siguiente: Pastor, ¿por qué la hermana falleció si nosotros hicimos lo mismo, ¿sí?, que pasó hace un par de años con otra hermana? Y digo, bueno, contame qué es lo que pasó. Resulta que una hermana acá en la iglesia también tenía la misma enfermedad, ¿sí?, el mismo cáncer. Entonces comenzamos a hacer una serie de cosas. Primero pedimos la oración que la iglesia ore por esta hermana. La fuimos y la visitamos la hermana, la ungimos, comenzábamos a cantar himnos y todo lo que nosotros como cristianos solemos hacer para que la salud de una persona se restaure. Ahora, lo más lindo de esta historia es que esa hermana se salvó, ¿sí? Esa hermana se sanó de su cáncer. Es más, los médicos totalmente sorprendidos porque esta hermana diciendo, esta hermana se va a morir, ¿sí? Ese era el destino el destino de todos nosotros por la consecuencia del pecado. Pero llega este momento que la hermana, claro, tiene ese milagro y claro, cuando llega los momentos de la iglesia, los momentos de los cultos, ¿qué testimonio cuenta la hermana? Cómo Dios salvó su vida. Cómo Dios transformó su vida a través de ese milagro para que ella siguiera y de paso testificara la maravilla y milagro que hace Dios en la vida de las personas, incluso más cuando el tema se presenta un cáncer. Entonces este hermano decía, Pastor, yo no comprendo porque hicimos lo mismo con esta hermana que falleció. No lo entendemos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hemos fallado? ¿Sí? Y yo le dije, hermano, sin decir el nombre, por supuesto, ¿no? Hermano, nosotros tenemos que comprender es que realmente el milagro no se trata de la curación del del cáncer. No se trata de eso, sino que hay un milagro más, ¿sí?, más importante que ese. Es más, lo que más me llamó de la situación que hemos vivido en ese día es que cuando nosotros fuimos al velorio de esta hermana, había una figura que era importante para nosotros que esté presente, ¿sí? Y era la figura de su mamá. Y claro, cuando nosotros estuvimos ahí presentes y vimos que la mamá no estaba, nosotros dijimos, ¿qué habrá pasado?
¿sí? Eso es lo que más nos sorprendió. ¿Por qué la hermana, ¿sí?, de esta hija que estaba ahí ya en el descanso, esperando la segunda venida de nuestro Dios, por qué no estaba ahí presente? ¿Sí? Es más, no se apareció en el sepelio, no se apareció en el momento del entierro, y para nosotros todo preocupado. La hermana le habrá pasado algo. Fuimos después a verla hasta su casa, y con otro anciano, claro, no le encontrábamos. Se nos pasó un montón de cosas en la cabeza, ¿no? Ya había perdido distintos hijos, y ahora su hija a través de una enfermedad. ¿Qué habrá pasado? Entonces golpeamos la puerta del vecino, y el vecino nos dice: mire, la hermana está trabajando. ¿Cómo? ¿Acaso no, ya te la pregunta, acaso no se enteró que su hija falleció? ¿Acaso esta mamá capaz que no tenía un poco de cariño por su hija, que la abandonó ahí directamente y no se fue ni siquiera a despedir? ¿Sí? El pensamiento que a una persona se le puede venir en el momento. Cuando nosotros vamos contra esta hermana que vendía ahí, tiene un kiosquito en la escuela, entonces cuando nos acercamos, la hermana estaba ahí cantando. Y nuestra cabeza estaba como hermana que está cantando, ¿no? Paramos el vehículo, la saludamos, y la hermana me mira y dice: pastor, yo sé qué me va a preguntar. ¿Sí? ¿Por qué no fui? Y pastor, es sencillo. Realmente mi esperanza no estaba en la sanación del cáncer de mi hija. Mi esperanza está que un día va a venir Jesús a levantar a mi hija, porque ella creía en Dios. Y entonces, ¿para qué despedirme cuando yo sé que en algún momento voy a tener un lindo encuentro nuevamente con ella? Cuando nosotros volvemos a la historia bíblica, cuando nos ponemos a pensar en ese momento, en por qué Dios sí rescató a Pedro y no rescató a Jacob, yo le hago la siguiente pregunta ahora: ¿dónde está Pedro? ¿En qué barrio vive acá de Salta Pedro? ¿A dónde andará Pedro? ¿Anda por ahí en el mundo paseando? ¿Se andará sacando alguna foto? ¿Andará predicando por ahí? No. Pedro ahí también descansa en el Señor. Y ahí es donde el texto bíblico comienza a cobrar más sentido, ¿no? ¿Y qué hubiese pasado y si Pedro no hubiese sido salvado por Dios? ¿Acaso entonces perderíamos la esperanza, perderíamos esa confianza en nuestro Dios? Todo lo contrario, ¿sí? Porque mayormente nuestra mente está atada ¿a qué cosa? A este mundo. Está atada ¿a qué? A las cosas que pasan acá, y de paso hay una desesperación porque muchas de nuestras oraciones es por las personas que están enfermas. ¿Sí? Que las personas puedan cobrar su sanidad y que puedan caminar nuevamente con nosotros, pero realmente la mayor promesa de Dios y el mayor milagro no es el milagro de ¿qué? De la sanación de una persona. El mayor milagro que Dios hace en la Biblia, ¿sí? Que nos representa incluso a todos nosotros, el que Él haya muerto por nosotros y nos haya dado la oportunidad de ¿qué? De tener vida eterna. Ese es el mayor milagro que Dios puede hacer por cada uno de nosotros. Quizá a veces le pedimos un montón de cosas, pero el mayor milagro que el Señor quiere hacer es cambiar nuestra vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando Él venga a buscarnos, si nosotros podamos estar ¿dónde? En ese cielo prometido, en ese lugar donde Jesús dijo claramente, ¿sí? No se turbe ¿qué cosa? Vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no lo hubiese dicho. Pues voy a ¿qué? A preparar lugar para ustedes y vendré otra vez, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Entonces nos damos cuenta que a veces nos afligimos por un montón de cosas, y a veces nos desilusionamos con Dios cuando no sucede un milagro. Si le decimos: Señor, te pido esto, por favor, y quizá en ese momento no va a pasar el milagro. A veces una de las cosas que decimos es: bueno, acércate a Dios y tu vida va a cambiar y tu vida va a ser perfecta. Pero también tenemos que decir una gran realidad, que a veces hay milagros que no van a suceder. ¿Sí? Que a veces sí nos va a pasar un momento que vamos a pasar por tribulaciones, por problemas, por dificultades, pero no tenemos de soltarle la mano a Dios por nada que pase en el mundo, ¿sí? Porque a veces sí pasamos nosotros las tormentas, ¿sí? A veces abrimos la heladera y nos preguntamos: Señor, ¿qué voy a comer mañana? A veces abrimos la heladera y decimos: Señor, y miramos los hijos, estudiamos en escuela sabática, ¿no? Acá el hermano incluso nos dio una visión hermosa de ese momento que estaban pidiendo a Dios.
Los israelitas sí le estaban pidiendo algo justo a Dios. Sí, Señor, mira, nos estamos quedando sin agua. Pero ¿qué hubiese pasado si no ocurría el milagro? Si no ocurría ese momento, que por él lo puedo expresar esta palabra, extraordinario, diferente, ¿sí? Que Dios intercede. ¿Acaso perderíamos nuestra fe? Sí, imagínate todo el pueblo orando, Señor, hace un milagro por Pedro, hace para que él pase algo en su vida. Y claro, ¿quién estaba más preocupado? ¿Pedro o el pueblo? El pueblo estaba preocupado. ¿Por qué? Porque su visión todavía no había pensado más allá de las promesas de Dios. Porque cuando uno ve y explora un poquito más el texto, dice que cuando el ángel va a encontrarlo a Pedro, si Pedro estaba en la cárcel durmiendo, él estaba tranquilo. Él sabía que a pesar que, bueno, si le tocaba en ese momento morir, él tenía una esperanza mayor, como decía nuestro apóstol Pablo, ¿sí? El morir para mí era ganancia en ese momento. Decía Pedro, yo estoy tranquilo. La decisión que pase mañana a mí no me preocupa, porque yo sé en quién he creído y en quién pongo mi confianza. Por eso cuando el ángel, yo me imagino el ángel ahí mirándolo, diciendo, bueno, voy a encontrar a Pedro. Pedro estará asustado, Pedro estará angustiado. Entonces cuando el ángel viene ahí y lo mira a Pedro y dice, pará, Señor, está durmiendo. Y me imagino que quizás el ángel habrá dicho, Pedro, vamos, salimos. Y tranquilamente más, se había relajado tanto Pedro que él se había sacado los calzados. ¿Sí? El detalle de la Biblia dice que el ángel dijo, pero vamos, tenemos que salir. El Señor me mandó a salvarte. Y Pedro, yo me imagino, ¿vieron cómo tienen los ojitos las tortugas? Sí, la tortuga tiene un ojito así, ¿no? Bien hinchadito, ¿vieron cuando nos levantamos en la mañana? Yo me imagino ese Pedro, ¿no? Diciéndole, apagar la luz. No, ¿cómo que apagar la luz? Sí, yo vengo ahora, sí, en el nombre del Señor para salvarte. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, vamos. Pero no con una preocupación, sino con una tranquilidad. Y ahí saliendo, Pedro, te estás olvidando las chinelas. Ponételas y vamos para adelante. Cuando nosotros tenemos seguridad en Dios, tenemos tranquilidad en medio de las tormentas. ¿Y de dónde habrá aprendido Pedro a dormir? ¿De dónde habrá aprendido a tener esa tranquilidad en su vida? Nada más y nada menos de ¿quién? De Jesús. Porque era lo mismo que le había pasado en ese momento a Jesús en la barca. La barca se sacudía de un lado al otro. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? ¿Estaba por saltar de la barca? ¿Sí? ¿Gritaba con angustia, con problema? Simplemente confiaba en la figura de su padre, que él tenía el control de todo. Por eso cuando yo leo esta historia realmente me maravillo de estos detalles tan lindos que narra ahí el que escribe el libro de Hechos, porque nos narra de que existe un Dios, ¿sí? Y que nuestra visión no tiene que estar acá en este mundo, sino que nuestro ojo tiene que estar puesto ¿a dónde? En el cielo. Y cuando está nuestra visión en el cielo, tranquilo. Puede presentarse una dificultad, sí, que se presente cualquier dificultad. Pero Dios es el que tiene el control absolutamente de todo, ¿sí? Y por eso tenemos que confiar en Él. Yo no sé qué problemas enfrentamos cada día. Si capaz estamos ahí con una cuestión económica, si estamos con una cuestión de la facultad, si estamos enfrentando problemas que son difíciles para nosotros como humanos solucionarlos. Pero sea cual sea el desarrollo de ese final, ¿sí? Hay un final mucho mejor, que es cuando Jesús venga y nos venga a salvar a todos, ¿sí? Ahí no va a importar la parte económica, ahí no va a importar si voy con salud o no, porque en el cielo no hay enfermedad. No tienes que preocuparte. En el cielo, ojo, vamos a trabajar. Alguna vez uno dice, bueno, yo quiero ir al cielo porque ya no voy a trabajar. No, en el cielo sí va a haber trabajo todavía, ¿sí? Vamos a tener incluso el desarrollo total de nuestros dones. Yo me imagino cuando llego al cielo, yo no sé si me considero buen cantor, ¿no? Pero cuando llegue al cielo yo sí quiero cantarle a Dios, sí quiero tocarle algún instrumento. Ayer me tocó un momento muy lindo. Visité ahí a dos abuelitos, 87 años y 90 y algo, no me acuerdo el esposo, y una imagen tan linda que me conmovió, me quedó en la cabeza, ¿no? Los dos ahí al ladito de la cama, ¿sí? La hermana ahí está pasando una enfermedad, pero ella tranquila. Y a mí me sorprendió muchísimo con esa tranquilidad diciendo, gracias pastor acá por visitarme, y yo estoy feliz, ¿por qué? Porque al lado tengo a mi pareja, ¿sí?
y lo que Dios decida, ¿sí? Nosotros respetamos su voluntad. Tranquilos. El año pasado conocí a Ariel, ¿sí? Ariel Lobo, un músico folclórico ahí del sur de Tucumán, que él canta con sus hermanos y tiene varios discos grabados. Y claro, lo que resulta con Ariel, él comenzó a sufrir un cáncer de pulmón, ¿sí? Toda la espalda infectada, además le habían puesto como, ¿vieron esa almohada bioelástica? Que es esa que vos te acostás y quedas totalmente tranquilo. Bueno, le habían puesto como una capa de eso en la espalda, ¿sí? Porque el cáncer le comenzó a comer toda la espalda, ¿sí? Todo el dolor que él tenía. Entonces una amiga se acercó a él y dijo, bueno, ¿querés conocer a Dios? ¿Querés comenzar la palabra de Dios? Y comenzamos a estudiar con Ariel la Biblia. Y él de repente, claro, decía, bueno, vamos solamente con Ariel, pero no sé en qué momento en la invernada, hoy en día hay un grupo de más de 20 personas que conocen la Biblia por causa de Ariel. Y llegó una tarde que fui a hacer visitas, y cuando voy a hacer esa visita, automáticamente suena mi celular. Y me dicen los hermanos ahí de la Cocha, que son los que estaban visitando, me dice, pastor, Ariel cayó enfermo. Ariel está internado y los médicos no le dan para más. Y claro, ellos me comenzaban a describir esa escena de ¿qué? De un hospital, el tubo, el tema de los alimentos a través de la sonda. Y claro, yo me afligí, estaba lejos. Entonces hablo con la persona que estaba haciendo la visita. Bueno, digo, mire, yo llego hasta acá, quiero volver a Concepción, donde está internado ahora Ariel. Entonces cuando yo llego todo ahí, ese escenario, yo me imaginaba a Ariel tirado en la cama. Yo me imaginaba ahí con esa voz cuando uno se va desvaneciendo, sin fuerza, sin color. Y yo cuando entro y hago oración, Señor, a ver, lo quiero muchísimo a Ariel. Y no quiero verlo, Señor, de una manera que tenga un mal recuerdo en mi mente. Pero cuando yo abro la puerta ahí del hospital, ¿sí? Entro y lo veo a Ariel, lo veo sentado al lado de su esposa. Y con una sonrisa en su rostro. Los hermanos no sé si los hermanos me habían sacado mucho la situación, pero claro, sí, Ariel estaba con su tubo, pero Ariel estaba con una sonrisa y estaba todo contento y alegre. ¿Quién se pone contento por una enfermedad? ¿Cuántos de nosotros hemos visto algún ser querido de nosotros que ha sufrido un cáncer, ha sufrido una enfermedad y internado? No es un lugar lindo, pero Ariel estaba sonriendo ahí, al lado de su esposa. Y cuando charlaba y me da esa curiosidad, yo se me digo que encara a veces alguna cosa que no entiendo. Y le digo, Ariel, ¿cómo estás realmente? Dice, pastor, yo conocí a Jesús. ¿Cómo quiere que yo esté? Feliz. Y yo sé que los médicos ya me dijeron que no voy a seguir mi historia, que no, ya está. ¿Sí? Entonces yo lo que estoy haciendo ahora es disfrutando lo que más se puede con mi familia. En ese momento ungimos a Ariel con este deseo de que él se sanara y pasara el milagro. Pero al otro día recibo el mensajito que Ariel había fallecido. Pero a pesar de eso, su mensaje sigue predicando. Hoy en día, si bien no lo tenemos a Pedro físicamente, hoy Pedro está descansando y esperando la segunda venida del Señor, lo mismo que Jacobo. Pero la decisión es que nosotros tenemos que hacer es seguir a Cristo. Y que Él pueda hacer el cambio en nuestra vida. No perdamos esa esperanza. ¿Sí? La Biblia nos habla de esto. No nos enfoquemos en este mundo. Este mundo ya no da para más. Va a llegar el momento que cuando venga Jesús, va a ser el momento más lindo que vamos a disfrutar. ¿Sufriste alguna vez? ¿Te encerraste en tu pieza y lloraste? ¿Sí? Pedro también. Jacobo en ese momento, yo no me imagino, la Biblia si bien no me describe cómo habrá sido el último día o los últimos momentos de Jacob, pero lo que sí me dice la Biblia con este paralelismo es que Jacob tenía esa confianza que Jesús lo iba a resucitar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos resucitar esa fe? Que Jesús nos cambie totalmente. ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, ya está? Ya quiero comenzar de nuevo a caminar contigo. Y sí sé que a veces yo te pido cosas que parece que son inalcanzables, pero la primera cosa que yo quiero que vos cambies en mi vida es mi corazón. Lo demás viene por añadidura, hermano. La casa, el estudio, el trabajo, todo eso viene por añadidura ¿a qué? A seguir a un único y verdadero Dios.
Yo quiero en este momento, así como estás, ¿sí?, que cierre los ojos y haga esta oración conmigo. ¿Sí? ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque a través de esta historia podemos fijar nuevamente, Señor, nuestro curso hacia ti. Sabemos, Señor, que hay muchísimos milagros, incluso injusticias que pasan en el mundo, y a veces nos cuestionamos y decimos, ¿por qué tanta injusticia? O si nos pasa a nosotros, ¿por qué yo, Señor? Cuando incluso la pregunta es, ¿por qué yo no, Señor? Sabemos que hay mucho sufrimiento en el mundo. Hay personas que le ha tocado esa desdicha, Señor, de perder un ser querido. Hay personas que le ha tocado, Señor, hoy día no tener un plato de comida. Pero no significa que tú no existes. Al contrario, Señor, tú nos enseñas a través de toda esta historia que hay una verdad y también hay una promesa. Que hay cosas que acá en este mundo no van a suceder, pero cuando tú vengas, Señor, esas cosas van a cambiar. Y cuando pase, Señor, seremos afortunados. Y ya somos afortunados, ¿por qué? Porque el mayor milagro ya pasó. El que tu Hijo viniera a este mundo para librarnos del pecado. Y eso es lo que estamos aguardando ahora, Señor, que ahora Él venga por segunda vez para morar contigo, Señor, en esa mansión celestial que tú tienes para cada uno de nosotros. No simplemente por la riqueza, no simplemente por los lujos que vamos a tener ya en el cielo, sino que va a ser esa oportunidad que podamos estar cara a cara a ti, Señor, y agradecerte por todas las bendiciones que nos ha dado y por fortalecernos, Señor, en medio de las tormentas, por darnos esa seguridad, por darnos ese revivir, Señor. A veces sí necesitamos algunos sacudones. Sabemos que hay momentos que tú pones las pruebas y hay momentos que pones la tentación del enemigo. Pero sea cual sea la situación, Señor, tú nunca nos sueltas de la mano. Al contrario, nos fortaleces para seguir adelante. Bendice a cada iglesia, bendice a cada hermano presente. Tú conoces sus luchas, conoces sus dificultades, pero no queremos dejar, Señor, de confiar en ti. Te agradecemos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hay un himno que me gustaría que podamos terminar, ¿sí? El 236. Y me gustaría que nos pongamos de pie y que podamos cantar este himno con muchísima alegría, ¿sí?, pensando en lo que hemos escuchado esta mañana. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo los llama. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza el gozo cambiará. Son todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza el gozo cambia.
Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor, porque tú nos hablaste a través de tu palabra. Queremos pedir, Señor, todo lo que hemos aprendido, que lo podamos poner en práctica y sobre todo, Señor, si nos está pasando alguna situación, puedes entregar eso a tus manos, delante tuyo, entre tus pies, Señor, para que tú encamines nuestra historia. Bendice a cada uno acá presente, te agradecemos y te pedimos esto, en el nombre de Jesús, amén.